un buen sol, una buena radiación solar. A diferencia de aquí en Barranco, nosotros tenemos una radiación bastante baja, podríamos decir así. Por lo tanto, ¿cómo enfocamos los sistemas fotovoltaicos en estos dos lugares? ¿Ya? Vamos a ver cuál es la diferencia. Bien, ahora, los sistemas fotovoltaicos, sabemos nosotros que son los paneles solares, los equipos que suministran energía a nuestras redes eléctricas. Bien, con el tiempo esto se va a ir incrementando. Actualmente ya en muchos países sus sistemas eléctricos son en gran porcentaje fotovoltaicos. Ya tenemos casas, tenemos edificios, industrias, empresas que utilizan los sistemas fotovoltaicos y tienen un gran ahorro, una gran autonomía en el uso de su energía y bueno, esto se va expandiendo. Ahora, ¿cuál es lo básico que debemos tener nosotros para tener un sistema fotovoltaico? Es la radiación solar, ¿ok? Nuestra gran fuente energética, ¿no? Que es el sol. Sin el sol no habría vida. Esto sería un planeta, una roca nada más en el universo, ¿no? Dando vueltas por ahí, sin vida. Pero como tenemos sol y el sol nos manda una radiación a nuestro planeta, tenemos vida. Pero también tenemos energía que podemos utilizarla para desarrollar nuestros procesos, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos dan bienestar a las poblaciones. Muy bien, vamos a empezar con este primer proyecto que estamos desarrollando aquí en UTEC. Es la implementación de una estación de carga solar para electromovilidad en UTEC. Y esto parte un poco de poder, digamos, cargar, por ejemplo, nuestros scooters, nuestras bicicletas eléctricas, ¿no? Necesitamos un lugar para poder cargar. Bueno, UTEC ya lo ha proporcionado, tenemos ahí un lugar de carga, pero a este sistema de carga le vamos a agregar, ¿no es cierto? Una carga a través de un sistema fotovoltaico, a través de paneles fotovoltaicos, ¿no? Que de alguna manera nos van a proporcionar un porcentaje de la energía que se requiere para cargar a estos equipos, ¿no? Obtenidos de la radiación solar. Muy bien. Entonces, vamos a ver este primer proyecto. Dentro de los proyectos de los sistemas fotovoltaicos tenemos estas 6 etapas. Empezamos con el diseño, luego el dimensionamiento, la instalación, luego funcionamiento, operación y finalmente mantenimiento. Es un proceso normal, ¿no? De un sistema que tiene varias fases, como en este caso son 6 fases, pero en cada una de estas fases hay trabajo. Hay todo un tema de desarrollo en cada uno de estos puntos, ¿no? Utilizando conocimientos, utilizando software, para poder cubrir todas estas etapas. Muy bien, en cuanto al proyecto en UTEC, vamos a trabajar el diseño, el dimensionamiento y la instalación, ¿ya? Y dejamos todavía los 3 últimos para ya más adelante poder desarrollarlos. Muy bien. El lugar de la instalación, ya como les comenté, nos ubicamos satelitalmente en el lugar donde van a ir los paneles, ¿ya? Ustedes ya conocen eh, el centro de carga. Ahora encima va a ir los paneles y también muy cerca va a ir el inversor, que va a estar conectado a la red. Primeramente nos ubicamos entonces en el lugar, satelitalmente, luego vamos a ver el área que tenemos para colocar los paneles solares. ¿Ok? En este caso va a ser
13,5 metros cuadrados, nada más, por el espacio. Bien, luego de ahí se hace un estudio de la radiación en el lugar. Y esto es a través, por ejemplo, de datos de la NASA, ¿no? Esto ustedes lo pueden sacar tranquilamente de Internet y ver qué radiación tiene el lugar donde vamos a colocar los paneles fotovoltaicos. En este caso hay que seleccionar el valor bajo, llamado también valor crítico, para asegurarnos que la energía capturada sea igual todo el año o tenga un valor mínimo, por lo menos todo el año. ¿Ok? Bueno, sabemos sí que en verano vamos a tener mayor radiación, por supuesto, ¿no? Por aquí los meses de enero, febrero, marzo tenemos más radiación. Pero en invierno, junio, julio, agosto, septiembre, tenemos baja radiación. Por lo tanto, tenemos que seleccionar para empezar nuestros cálculos, ¿no? Con una radiación crítica. En este caso, por ejemplo, aquí está alrededor de dos kilowatts hora sobre metro cuadrado. Ok, pero si nos vamos, por ejemplo, a Ica, nos vamos a Moquegua, Puno, Tacna, vamos a encontrarnos con radiaciones de 5, 6, hasta 7 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Esto implica que si yo quiero obtener una cantidad de energía, sea en diferentes lugares, ¿ok? Por ejemplo, aquí tendría que considerar hasta 3 veces la cantidad de paneles solares que en una instalación por ejemplo, en Moquegua, donde voy a obtener la misma cantidad de energía. ¿Se dan cuenta la importancia de la radiación? Muy bien, entonces enfocándonos en ello, bueno, sabemos que aquí también podemos capturar la energía del sol, pero de una manera menos eficiente que en otros lugares con mayor cantidad de radiación. Para este proyecto de carga solar para electromovilidad, hemos utilizado paneles, por ejemplo, paneles de este tipo, que son tipo bifaciales, ¿no? Son de última tecnología, cada uno de 545 watts. En total son 6 paneles y también un inversor. En este caso va a ser monofásico porque las cargas son de tipo monofásico de 3 kilowatts de potencia. Muy bien, esos son los componentes principales. Ahora, necesitamos un armazón, una estructura para colocar los paneles, ¿no? Entonces, más o menos proyectamos de esta manera el armazón. Debajo van a estar los scooters, las bicicletas eléctricas y arriba vamos a tener los paneles. Ok, ahí hacemos un cálculo de pesos, dimensiones de la estructura, dónde va a estar ubicado, cómo va a estar anclado en el piso, ¿cierto? Y tiene que ser de una manera que tenga un acceso fácil para colocar los scooters, ¿no? Y las bicicletas. Algo así va a quedar, como ven ustedes, vamos a tener ahí los paneles, son 6 paneles. Abajo los scooters, las tomas eléctricas y a una distancia el inversor. El inversor va a ir conectado a la red eléctrica de tal manera que el inversor se va a autoconfigurar a los niveles de la red eléctrica y va entonces a proporcionar la energía de los paneles hacia la red. Pero como tenemos las cargas más cercanas, que son justamente las tomas para la carga de los equipos de electromovilidad, entonces ahí va a ir la energía capturada. Muy bien, aquí hay algunas fotos donde van a ir los equipos. Ya los equipos los tenemos, ya están en el laboratorio. La estructura está elaborándose, ya posiblemente ya en las próximas semanas tengamos la estructura. Y
luego la instalación de los paneles y luego ya la conexión total eléctrica para que empiece a funcionar, ¿ya? El inversor va a ir dentro de la garita, ven ustedes ahí, es una garita de vidrio, ¿no? Y la estructura va a ir, pues, como ya comentamos, encima de los equipos de electromovilidad. Ahora, hay que hacer estudios de los consumos. Por ejemplo, utilizando el software PVSol 2024 que tenemos ahí en la universidad, hacemos el diseño considerando la carga eh, durante las 24 horas de los equipos de electromovilidad, ¿ok? Y se puede apreciar haciendo una simulación de que vamos a tener aproximadamente la tercera parte de energía va a ir a la carga de los equipos de electromovilidad y las otras dos terceras partes va a venir de la red eléctrica. Entonces vamos a tener aquí, como ven ustedes, un ahorro de energía, ¿cierto? A través de los paneles fotovoltaicos. Aquí se puede apreciar mejor la energía generada por los paneles fotovoltaicos y vemos también el consumo propio que se tiene en la instalación del módulo de carga, ¿no? Hay una parte que se va a inyectar a la red también, como ven ustedes de color aquí celeste, esto se inyecta a la red, ¿ya? Pero es una parte pequeña. Vamos a ver ahora eh, este proyecto que también tenemos con la Universidad del Atlántico en Colombia. Esto sí es un sistema mayor, es un sistema grande de 990 kilowatts, cerca de un megawatt de potencia. Y en este caso, nuestra participación va a estar en lo que es la instalación y el funcionamiento. Las otras etapas sí ya han sido elaboradas por la universidad. Entonces, en este caso, estamos nosotros ahí colaborando con la instalación y el funcionamiento. Vamos a ver cómo estamos desarrollando aquí nuestra participación. Bueno, en la Universidad del Atlántico, como hemos dicho, queda en el puerto colombiano del Atlántico. Tenemos aquí sus coordenadas, latitud y longitud. Eh, es una zona donde hay bastante radiación y satelitalmente podemos ver la distribución de los edificios de la universidad. Y justo la idea es que encima de los edificios, en los techos, vayan los paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces, se tiene un total de 4.543 metros cuadrados de área, contando todos los techos de los edificios de la universidad. Y si vemos la radiación, aquí justamente tengo nuevamente la radiación, fíjense, habíamos hablado que para UTEC era 2 aproximadamente, no le podemos dar un poco más, 2,5 de repente para UTEC. Pero, como ven, en el caso de aquí de el Atlántico, esto queda en Barranquilla, estamos con un promedio de 5, de repente un poco más, 5,5 de radiación en kilowatts hora sobre metro cuadrado. Es una buena radiación, es el doble de lo que tenemos acá, ¿no? Esto depende de la ubicación. Ya hemos dicho, por ejemplo, en Moquegua vamos a encontrar de repente entre 5, 6, 7, ¿no? En Arequipa, en Ica, en esas zonas del sur podemos encontrar radiaciones bastante altas. En el caso de la Universidad del Atlántico estamos con un promedio de 5,5. Y vean ustedes que tienen una ventaja más. Casi es constante todo el año. Casi todo el año es constante. Bueno, de esa manera ellos aprovechan entonces la radiación solar a través de los paneles fotovoltaicos.
Eh, ahora, eh, el consumo proyectado, contando todos los edificios que tiene la universidad, acá tenemos 8 edificios, ¿no? En kilowatts hora promedio mensual, más o menos tenemos, sumando todo, 195 megawatts hora mensual. ¿Ya? Esta es la cantidad de energía que se requiere, ¿ok? Y un promedio de esta cantidad de energía la va a proporcionar el sistema fotovoltaico. Ahora, ¿qué componentes se necesitan para una instalación fotovoltaica? En este caso, se están considerando los módulos fotovoltaicos, los paneles, las estructuras, los inversores, los elementos de protección, ¿no? Los interruptores, seccionadores, fusibles, eh, elementos de maniobra y también de medida, ¿no? Ahí también se tiene que estar midiendo la corriente, el voltaje, la potencia, constantemente para ver si todo va trabajando bien. Luego también se tiene en cuenta lo que es la canalización y el cableado. En este caso, para las redes DC y AC, ¿no? Corriente continua, corriente alterna. Y también los sistemas de puesta a tierra y apantallamiento. Esta zona no tiene mucha caída de rayo, pero sí es como una zona del Caribe. Cada cierto tiempo del año tienen también descargas eléctricas, descargas atmosféricas. Entonces tienen que tener un buen sistema de puesta a tierra y de apantallamiento. Muy bien. Aquí en la gráfica se ve, por ejemplo, los paneles, los grupos de paneles que van conectados al inversor y este va a ir conectado a un contador de energía y finalmente se va a conectar a la red comercial, a la red nacional. Pero también la energía va hacia las cargas, el consumo, ¿no? De los edificios. Vamos a ver qué cantidades de componentes se han considerado para este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente los edificios y la cantidad de paneles fotovoltaicos por edificio. Estamos hablando de 1.752 paneles. ¿Sí? Es una buena cantidad de paneles que van a tener una potencia pico de 990 kilowatts, ¿no? Y la cantidad de inversores, vamos a tener aquí, si sumamos, 1, 2, 12, 4, 1, son 20 inversores distribuidos en los edificios de la universidad. ¿Ok? Esa es la cantidad entonces de equipamiento que se ha considerado para este sistema solar. Ahora bien, eh, aquí en la universidad, ¿cómo estamos apoyando a este proyecto? Bueno, utilizando el software PVSol, por ejemplo, podemos hacer un estudio de sombras. Para ello, a través de la toma satelital, hacemos un levantamiento de las estructuras de los edificios en sí, ¿no? Y vemos cómo afecta la sombra de estos edificios a los paneles ubicados en un edificio específico. ¿Ok? Entonces, este software nos permite hacer una simulación y nos saca el porcentaje de pérdida debido a la sombra. Entonces, nos hace un estudio ya más específico de cómo estaría funcionando, ¿no? Esta es en la etapa, por ejemplo, de funcionamiento. ¿Cómo estaría funcionando y cuáles serían las pérdidas debido a la sombra durante el día sobre los paneles? También se hizo el estudio del consumo, la cantidad de energía, esto es por edificio. Este es de un edificio, por ejemplo, también vemos cuánto aporta,
de energía los paneles fotovoltaicos y cuánto viene de la red. ¿Ok? Esto nos va a permitir realizar ajustes de tal manera de que podamos nosotros, por ejemplo, tener un consumo energético más eficiente en los edificios. Eh, Entonces, este es en la parte de funcionamiento ya, ¿no? Ahí tenemos que ver cómo trabaja cada sistema de cada edificio. Aquí también tenemos nuevamente las consideraciones, por ejemplo, la energía generada de color amarillo por los paneles fotovoltaicos, ¿no? Lo consumido, tenemos aquí, consumo stand-by de los inversores, también consumen una cantidad, pero es muy mínima. Referencia de la red, lo que viene de la red y lo que se inyecta a la red. El sistema fotovoltaico, como es una fuente de energía, va a proporcionar energía al edificio, ¿no? A los artefactos, equipos eléctricos, a todos ellos. Pero otra parte va a inyectar a la red, es decir, un exceso. Pero este exceso, por suerte, no va a irse fuera de la universidad, sino se va a quedar dentro de la universidad, ¿no? Porque el sistema eléctrico tiene una puerta de ingreso a la universidad y mientras no pase esa puerta, la energía generada por los sistemas fotovoltaicos se va a consumir dentro de la universidad. Muy bien. Aparte de ello, también se hace un estudio del análisis de funcionamiento. Aquí estamos trabajando con otro software, con el software ETAP, para ver cómo es el flujo de la energía en la red. ¿Esto qué va a permitir? Optimizar el uso de la energía, la generación de la energía, de tal manera de poder ver hacia qué lugares va la energía generada y cómo podemos optimizar en cada uno de los edificios la energía. Entonces, ahora bien, este sistema es un simulador, es decir, yo hago aquí una simulación que me va a permitir ver cómo debería funcionar el sistema eléctrico. Si es que no es similar a lo real, entonces hay un problema. ¿Ya? Problemas, por ejemplo, como alguna falla del sistema eléctrico, alguna fuga de energía o, digamos, algún problema que puede haber en el sistema eléctrico. Entonces, al comparar, podemos nosotros poder solucionar esos problemas que se tienen en el sistema eléctrico. Aparte de ello, Eh, el proyecto también contempla instalar medidores inteligentes, medidores que van conectados en tiempo real al sistema eléctrico. Por ejemplo, en el caso de tener un SCADA, nosotros necesitamos medidores que nos brinden los parámetros eléctricos, ¿no? Las mediciones de los parámetros eléctricos en tiempo real. Muy bien. Entonces, el software ETAP también permite eso. Permite hacer una instalación en tiempo real, de tal manera de que tengamos la información real en el software y esto nos va a permitir, por ejemplo, comparar con las simulaciones. Y también nos va a permitir, por ejemplo, ver si es que todo está funcionando de acuerdo a lo proyectado, a lo real. Y también nos permite proyectarnos, por ejemplo, si queremos hacer un cambio. Por ejemplo, quiero incrementar mayor cantidad de paneles en un edificio. Entonces, con el software puedo decir, ya, voy a aumentar, por ejemplo, al doble los paneles. ¿Cuánto de energía voy a obtener? Eh, ¿En qué edificio decido colocar más paneles? Entonces, con este software
yo puedo realizar simulaciones y ver dónde es más recomendable colocar más paneles, ¿no? Si yo, por ejemplo, coloco más consumidores, es decir, más máquinas, ¿no? En un edificio, digamos, laboratorios, digamos, nuevos equipamientos que consumen gran cantidad de energía. Entonces, con este software también puedo simular eso, proyectarme, ¿cierto? Y decidir cómo cambiar mi sistema, aumentar, por ejemplo, el número de paneles o cambiar los equipos de protección o cambiar o reforzar los cableados. Entonces, con esa información también, en el caso de tiempo real, puedo tener un manejo muy eficiente de la energía, en este caso, teniendo en cuenta el uso de los software, ¿no? En sistemas eléctricos como en este caso. Muy bien, eso es lo que quería presentarles. Son dos proyectos que estamos realizando aquí con los chicos. En el caso de la Universidad del Atlántico, ahí tengo dos tesistas que están llevando a cabo el proyecto. Y en el caso de la universidad aquí en UTEC, también se viene realizando con un grupo de estudio de jóvenes que están ahí viendo toda la instalación del sistema de carga para electromovilidad. Muy bien, jóvenes, eso es lo que quería presentarles. A ver, ahora espero las preguntas de ustedes para poder responderles con gusto, ¿no? Adelante, a ver, puede ser por WhatsApp o puede ser... No hay problema. A ver. Aquí tenemos una pregunta. Lo voy a leer. Adelante. Es de si el proyecto aún requiere estudiantes o solo son estudiantes de ingeniería de la energía. Correcto. Bueno, en este caso lo estamos desarrollando con los chicos de energía, ¿no? Pero cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, estamos hablando también de bastante automatización. Por ejemplo, los inversores son equipos ya automatizados que hay que configurarlos, hay que ver que funcionen adecuadamente. Otros sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, llevan sistemas seguidores, eh, sistemas que permiten que los paneles solares tengan un seguimiento hacia el sol constantemente. ¿Por qué razón? Porque cuando los paneles están directamente vertical hacia el sol, rinden más. ¿Ya? Rinden más. Podríamos decir inclusive que podríamos sacarle entre un 10 y 15% más de rendimiento. Entonces ahí, por ejemplo, se requiere estos sistemas seguidores. Ahora bien, el uso, por ejemplo, del software ETAP que les había comentado en tiempo real, es un sistema automatizado porque se requiere una red de comunicación, mayormente Ethernet, Modbus, ¿no? Para poder conectar los equipos de medición, ¿no? Y a través de esta red mandan pues los valores de los parámetros eléctricos, como ya habíamos comentado, ¿no? Tensión, corriente, potencia, frecuencia, sincronización.
todo tipo de información. Y de acuerdo a esos valores, uno puede llevar hacia un software, por ejemplo, como el ETAP, y realizar diferentes acciones programadas, pero también pueden ser acciones inteligentes, ¿ok? Acciones inteligentes, como eh, este sistema constantemente está enviando datos, información en tiempo real, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, cada segundo, ¿no? O cada medio segundo puede estar enviando data y esto se va almacenando. Esta data puede servir, por ejemplo, para poder realizar proyectos en IA, ¿no? Hay varios proyectos para poder hacer que el sistema sea lo más eficiente posible, ver si no se tiene fallas, si es que hay rendimientos que han bajado, ¿no? Entonces se hace un estudio, un análisis para poder llevar a cabo acciones de corrección. Esto es un sistema automatizado. Ahora bien, hay decisiones, por ejemplo, cuando ocurre problemas en un sistema eléctrico. Por ejemplo, puede ocurrir cortocircuitos, puede ocurrir pérdidas o fugas de energía, puede ocurrir disturbios, puede ocurrir perturbaciones, en fin. Eh, y esto tiene que ser detectado y corregido. Ahora bien, lo puede hacer una persona que tendría que estar todo el día ahí supervisando y actuando, o lo podría hacer, por ejemplo, un sistema automatizado. Detecta la falla, ya tiene programadas sus posibles soluciones, ciertamente evaluará internamente qué acción debe tomar y inmediatamente, ¿no es cierto?, actúa en forma autónoma. Eh, Esto, por ejemplo, se usa bastante en lo que es la desconexión automática o llamada de lastre, cuando ocurre, por ejemplo, una pérdida de generación de energía. Por ejemplo, yo tengo varias fuentes y por ahí se me desconectan las fuentes energéticas, ¿no? Entonces, yo no puedo seguir dando energía a consumidores porque ya no tengo la energía. Entonces tengo que cortar automáticamente algunos consumidores que tienen una menor prioridad. Pero ¿quién decide eso? Bueno, actualmente lo decide una persona, ¿no? Ya se ve que estudia, oye, ¿cuál? Pero esto se puede programar, se puede hacer todo un sistema inteligente que actúe cuando ocurra eventos como el mencionado. Ok, a ver, ¿tenemos más consultas por ahí? Ah, sí. A ver, le leo. Esta consulta es de Maricela Arroyo y pregunta, ¿cómo se podría ubicar un proveedor de paneles solares para estos proyectos? Ah, correcto. Actualmente en el mercado tenemos proveedores, empresas que venden paneles solares. Por ejemplo, la universidad también compra a estos proveedores, a estas empresas, ¿no es cierto? Cuando ya se trata de gran cantidad, ya inclusive se puede importar, ¿no? De fábricas chinas o de otros lugares. Ya, por ejemplo, las empresas que colocan plantas actualmente y se conectan a la red nacional, ¿no? A veces utilizan cientos de miles, hasta de repente llegan al millón o más de paneles. Entonces ya eso lo tienen que comprar de otra manera. Pero si uno quiere para proyectos pequeños, comprar actualmente hay aquí en el país, tenemos varias, ¿no? Tendremos alrededor de unas 100 más o menos empresas que están dedicadas a la venta de paneles, de inversores, ¿no? De baterías, de otro equipamiento para los sistemas fotovoltaicos. Lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿ya? Buscan ahí, hay varias empresas.
¿Alguna pregunta más? A ver, Buenos días, yo tengo una consulta. adelante. ¿Cómo está? Le saluda Julio Calistro. ¿Qué tal, Eh, Julio? ¿Cómo más o menos qué enfoque podría darse al sustento por el tema de inversión de estos paneles? Porque, como sabemos, tienen unos costos elevados de implementación y, digamos, si se quiere ver desde un punto de vista de retorno del ahorro, sabemos que los tiempos son muy prolongados, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque debería darse para tener la aprobación, digamos, de una gerencia, digamos, ¿no? Si se quiere implementar en una planta como especie de un piloto, digamos, ¿no? Primero para energizar, digamos, lo que es 220, ¿no? 220, y luego ya, digamos, hacerlo de forma escalable, ¿no? Pero el tema es qué enfoque debería darse para, digamos, tener una aprobación para el tema del capital, ¿no? Correcto, Julio. Esto depende mucho del costo de la energía. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros en Alemania, el costo de la energía eléctrica cuesta mucho más que aquí en el Perú. Entonces, realizar un proyecto allá va a costar más caro que aquí en el Perú, ¿ya? Y todo depende también de la radiación. Eso es lo principal, la radiación solar. Por ejemplo, habíamos dicho que aquí en Barranco es la radiación de 2,5, ¿no? Pero 2,5 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Pero si nos vamos a Moquegua encontramos 6. Y más o menos ese es el porcentaje de costo, ¿no? Nos sale de repente el doble, un poco más del doble, la inversión aquí que en Moquegua, por ejemplo, ¿no? Me sale el doble. ¿Por qué? Porque la radiación allá en Moquegua es mucho mayor, mucho mejor. Entonces, la misma cantidad de energía que tengo aquí en Barranco y en Moquegua van a ser obtenidos con cantidades diferentes de equipamiento, de paneles, de inversores, ¿no? Ahora, ciertamente una buena inversión sería en Moquegua, ¿no? Ahí recuperas rápido tu inversión. Aquí sería más lento, claro, serían más años que en un lugar. Entonces, es importante hacer ese estudio para ver en qué tiempo puedo recuperar mi inversión, ¿ya? Ahora, ciertamente, hay empresas que apuestan un poco por los paneles, por imagen y también por el tema de la compensación del carbono, ¿no? Eh, entonces, ahí hay que tener decisiones. Si es que se decide hacer un proyecto, por ejemplo, acá en Lima, se puede hacer, no hay ningún problema, pero la recuperación va a ser a un mayor tiempo, ¿no? A un largo plazo, que hacerlo en un lugar donde tenemos buena radiación. Eso es el estudio que se tiene que hacer inicialmente para ver la viabilidad del proyecto, ¿no? Depende, como te digo, hay empresas que quieren imagen. Hay empresas que sí quieren ahorrar la energía, sacarle beneficio, pero todo tiene que ver con un análisis inicial de la recuperación de la inversión. De Muy acuerdo, bien. muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Ok, Julio. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Anderson Soria pregunta, sería interesante, bueno, comenta, sería interesante luego hacer una comparación entre el pronóstico de data meteorológico de la NASA y de lo que se aprovecha con el inversor de 3 kilowatts en la red de UTEC. Para realizar una comparación más adecuada y provechosa, también sería importante tener un piranómetro. Ah, correcto, sí. Es importante. Ciertamente, yo les he mostrado aquí utilizando datos de la NASA, ¿no? Pero lo más recomendable, por ejemplo, cuando se quiere realizar un proyecto grande, ahí sí se tiene que contar con estaciones meteorológicas, de repente en 1, 2 o 3 años, si es posible, para tener la información exacta de la radiación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque tenemos microclimas donde a veces satelitalmente
no es tan exacto, digamos, la información del clima. Eh, y esto es necesario contar con información del lugar o de un lugar cercano donde tengamos una estación meteorológica, ¿no? Con todo el equipamiento. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Sobre todo para proyectos grandes, donde ahí se da grandes inversiones y ciertamente tiene que asegurarse la obtención de la energía en ese lugar. Sí, sí, es recomendable, ¿no? Bueno, hay otra pregunta de Grecia Delgado que consulta, ¿el consumo que necesita el inversor es de la red? ¿Qué pasa si hay un corte de energía? Eso es interesante porque, a ver, y hace muchos años se comenzó primero con sistemas aislados, donde teníamos los paneles, un inversor y baterías. Entonces, los paneles cargaban durante el día a las baterías y estas baterías se podrían usar durante la noche o durante la tarde, ¿no? Actualmente sigue funcionando ese sistema, no tiene ningún problema. Pero ahora ya se ha difundido más el de tener inversores conectados a la red, de tal manera de que a través de los paneles se consigue energía que va a reemplazar a la energía que venía de la red eléctrica, de la red nacional, ¿no? La reemplaza, por lo tanto, ya no se paga esa energía consumida porque ya la estamos generando nosotros de los paneles. Muy bien, pero esto solamente funcionará cuando tenemos la red eléctrica funcionando. Si por ahí ocurre un apagón, podríamos decir así, ocurre un apagón o se desconecta, el inversor también se va a apagar. Ok. Ahora, hay otra alternativa que son los inversores también conectados a la red, pero son híbridos. Es decir, también pueden conectarse a ellos baterías. Esto lo que va a permitir es que se carguen las baterías y si tenemos, por ejemplo, un apagón, estas baterías van a suministrar durante un tiempo energía, ¿no? También es una alternativa. Entonces, ahí se ve las alternativas que tenemos de acuerdo a nuestro eh, servicio o trabajo que se hace. Si queremos también mantener un sistema continuo, podemos utilizar baterías. La diferencia es que las baterías tienen un costo alto, ¿ok? Si es que es necesario contar con energía todo el tiempo, sin interrupción, entonces sí, sería recomendable utilizar las baterías, ¿no? Los sistemas híbridos. ¿Ok? Si hay alguna otra consulta. Sí, también una consulta de Anderson Soria es, ¿la energía que produce el inversor se aprovecha también en el campus o solo para los tomacorrientes y los scooters? No, sí, por eso decíamos que hay una parte que se va a inyectar a la red, ¿no? Es una parte pequeña, pero se inyecta y se puede consumir. Bueno, el consumo del edificio, en este caso de UTEC, es bastante alto. Entonces, comparado con lo que brinda los paneles fotovoltaicos, eh, prácticamente es pequeño, ¿no? Pero sí, lo que no se usa por la carga de los scooters se va a ir a la red más cercana, es decir, se irá pues a consumirse de repente en un foco, en una lámpara o en un tomacorriente conectado, en un laboratorio, en una aula. No sabemos. La energía eléctrica se distribuye en toda la red, ¿ya? Y eso ciertamente se va a consumir ahí, no afuera. Ok, Muy bien. también hay otra pregunta aquí de Héctor Reyes. Bueno, le saluda y dice, para un proyecto solar fotovoltaico, ¿cómo puedo calcular el espacio a utilizar adecuado?
ya que existe cierta distancia que deben tener los paneles solares para poder evitar sombras entre ellos. En el caso de un techado solar, ¿tiene alguna excepción? Saludos. Ok, Héctor, un gusto de saber de ti. A ver, sí, ciertamente hay que hacer justamente el estudio de las sombras es importante porque eh, el, para nosotros el Sol está cambiando de posición todo el tiempo, ¿no? Relativamente. Entonces, va a haber algunas horas en que por ahí alguna estructura u otro panel haga sombra, ¿no es cierto?, sobre los paneles. Entonces, ahí hay que ver bien las distancias, ¿ok? Ese es un estudio también que hay que llevar a cabo durante la instalación. Hay que ver estructuras cercanas, como les comentaba, por ejemplo, el PV-Sol nos permite eso. Hay un edificio cercano, ¿no? Que tiene una altura mayor, o hay alguna estructura, un tanque elevado, por ejemplo, que también puede provocar sombra en un determinado momento en el día. Ajá. La sombra no va a ser todo el día, va a ser en un determinado momento. Entonces, cuando se hace el estudio, hay que justamente ver eso, cómo es el efecto en ese tiempo de la sombra sobre los paneles. Y ahora, no es solamente un panel, son varios paneles, ¿no? Y la sombra no es igual en todos los paneles. Por lo tanto, es un estudio completo que podemos sacar. Obviamente se saca un porcentaje finalmente, ¿no? Es un porcentaje el que se saca con el estudio y se aplica esto a la eficiencia del sistema fotovoltaico. Pero sí, como dices. Y en el caso de los techos, pues es ahí justamente más interesante. Ahora, ¿por qué razón? Porque si tenemos un techo inclinado, vamos a estar dirigiendo los paneles hacia un lugar fijo y vamos a tener de repente durante el día momentos en que ya el sol no va a darle directamente, ¿no? Podría estar al otro lado del edificio. Entonces, ahí sí hay que ver, ¿no? Todo eso es un estudio. Ojo porque tenemos la radiación en el día, digamos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un pico a mediodía, más o menos. Entonces, es como una campana y la radiación varía durante el día por esa campana. Por lo tanto, ahí también hay que ver que la sombra, si se da, digamos, en los extremos de ese intervalo de tiempo, no va a haber mucha incidencia, pero sí, cuando tenemos, por ejemplo, a mediodía, sombra, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener bastantes pérdidas. Entonces, ahí hay que proyectar más o menos la ubicación de los paneles, dándole la inclinación adecuada, evitando que tenga sombras para, para evitar que nuestra eficiencia sea. Muy bien. Si no tenemos alguna otra consulta más, Sí, aquí hay otra pregunta em, que lo pregunto. En un momento lo voy a leer, aquí está. ¿Qué clase de mantenimiento requieren estos sistemas y su eficiencia energética se reduce por la acumulación de suciedad? claro, sí. Sí, sí, sí. Los sistemas fotovoltaicos, digamos, una vez instalados, sobre todo los fijos, el único problema que tienen es la limpieza. ¿Ya? Tiene que realizarse una limpieza programada constante, puede ser semanal, puede ser mensual, y hay que limpiarlo bien, sobre todo en zonas donde hay bastante polución. Entonces, para mantener la eficiencia, ¿no? Porque si no cae la eficiencia por la suciedad.
La limpieza es simple porque no tiene elementos rotativos, por lo tanto se puede utilizar agua, agua desionizada, por ejemplo, también escobillas, franelas suaves para no maltratar o rayar el vidrio templado. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si se hace una limpieza adecuada, no va a bajar su rendimiento. Hay otros casos, sí, donde ya, por ejemplo, los paneles por desgaste pueden originar puntos calientes. Entonces, ahí hay que usar, por ejemplo, termografía para poder detectarlos. Eh, Otros problemas que puede haber es deterioro de los cables, del cableado. Esto debido a, sobre todo los que están expuestos a la intemperie, ¿no? El aislamiento de los cables siempre se va maltratando por la intemperie, o también, por ejemplo, puede ser por roedores, ¿no? Que maltraten este aislamiento, entonces puede ahí provocarse fugas o hasta cortocircuitos. Es necesario ver eh, si tenemos una estructura metálica, si se está oxidando, ¿bien? Tenemos que ver también la limpieza alrededor. Por ejemplo, si son paneles bifaciales, hay que asegurarnos que en la parte posterior se tenga una iluminación adecuada. Y esto parte de, por ejemplo, tener superficies reflejantes, es decir, con colores reflejantes, colores claros, eh, cuando son paneles bifaciales, ¿ya? Para poder conseguir el máximo rendimiento de estos paneles. Eh, y eso es básicamente lo que es en el tema de mantenimiento, ¿no? La supervisión y la limpieza de los paneles cada cierto tiempo. Bueno, y ahora sí, la última pregunta de José Luis. Pregunta, ¿cómo se llama el software para simular a tiempo real y si hay que pagar licencia para usarlo? Ah, correcto. Bueno, el software que tenemos para simulación, por ejemplo, para el estudio de sombras, ¿ok? Es el PVSol, la versión 2024, que la tenemos en la universidad, ya la tenemos ahí en el laboratorio 203, tenemos 12 licencias. El software de simulación en tiempo real es el ETAP. Es un software que también tenemos en la universidad, ahí tenemos 24 licencias. Este software nos permite hacer simulaciones en tiempo real, pero también hay que tener el equipamiento, ¿ya? Por ejemplo, medidores reales, ¿no? Cargas, también tenemos interruptores, PLCs y otros equipos de automatización que permiten justamente automatizar el funcionamiento en tiempo real. Sí, tenemos ahí. Más adelante vamos a ver si hacemos una charla o un pequeño curso de el software en tiempo real. ¿Ya? Ahí eso sí, ahí les prometo esa charla. Ya las he dado para otras universidades y aquí en la universidad pues vamos a tenerlo. Pero va a ser más práctico porque estamos aquí en UTEC con los equipos y con el software, entonces lo podemos hacer de manera presencial inclusive. Ok, queda ese compromiso. Ujú. Creo que esa fue la última pregunta, entonces creo que hasta aquí podría quedar la reunión de hoy. Muchísimas gracias al ponente por la charla brindada y a ustedes por participar y venir a este evento. Como mencioné, esta fue la última charla de la RAS Week. eh, entonces espero que les haya gustado esta semana con las diversas charlas, talleres y ponencias que hemos preparado para ustedes. Ya mandaron el link de certificados y bueno, esperamos verlos en un evento futuro el otro año que realicemos más actividades así. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir
y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias, Sergio Alexander. Gracias. Hasta